is, I'm speaking to most of you because you are in academic environments. And what I'm saying as well applies to the way that school libraries are developing. But building your digital presence, you have a beautiful, here at this university, a beautiful physical library. How do you build the virtual library where students have access to, first, the digital collection through the databases and so on. They have access to the curated collections, the open source collections. There are many scholarly journal articles now that are open source publications. So it's about building a vibrant and engaging digital environment. Now, this, sorry, Patricia, La que cosa tan difícil que es hacer las traducciones, ¿sí? Bueno, dice que... ¿Ah? Como habla camina. Sí. Eso lo voy a traducir. That you talk the same way as you walk. fast. They keep saying to me, you walk too fast. I have a lot of energy. Nos han ido corriendo por todos lados a pesar de la altura y todo. Bueno, básicamente dice que el tercer gran tema importante es cómo construir una presencia digital. Vemos que las bibliotecas, y pone de ejemplo la nuestra, son muy bonitas, los espacios muy cuidados, muy acogedores, y eso que no conocen las otras, ¿no? Pero que cómo hacer para que el espacio virtual sea también un espacio atractivo, interesante para los estudiantes, donde no solamente tengan acceso a estos documentos de estas colecciones de curaduría digital, sino a todo tipo de cosas, ¿no? Que hay muchísimos artículos libres hoy en día que también pueden tener a las bases de datos, es decir, que el espacio físico de alguna manera tenga un espejo, esa es mi interpretación, en el espacio virtual. Now, what that means is, many public and some school libraries are developing digital reference services where students can, from home, ask for help through various chat digital services. Dice que esto quiere decir que hoy en día se están desarrollando muchos servicios de referencia digitales en los que los estudiantes o los usuarios de la biblioteca pueden comunicarse con los bibliotecarios a través de un chat o de algún mecanismo para resolver sus inquietudes desde la casa. So, the digital reference services, do any of you provide digital reference Pregunta que si services? alguno de nosotros provee That's very de servicios important. de referencia digital. Sí, claro. Sí, las que tienen. Now, Y que Probably. nosotros estamos implementando Question Point para la referencia virtual. They're starting to use Question Point Yes, for yes, virtual yes. reference. yeah, very good. But I think the most important change for academic libraries in the context of the digital environment is their instructional services. Dice que él cree que el cambio más importante en las bibliotecas académicas es los servicios de instrucción o capacitación. Now, why do I say that? In
the USA, because of the abundance of online resources of various quality, the most significant and serious problem that universities face is academic dishonesty. Dice que en los Estados Unidos, por la abundancia de recursos y la variedad de la calidad en esos recursos, uno de los principales problemas que hay es deshonestidad académica. There is now evidence that the reason why so many students are disciplined or sometimes removed from universities is because of, what's the word, plagiarism. Plagio. Dice que una de las, o sea que hay muchas investigaciones, que una de las principales causas por las cuales los estudiantes reciben algún tipo de llamado disciplinario o incluso suspensión, sanción, expulsión, es por casos de plagio. And I think academic libraries have a serious and urgent problem to develop ethical researchers and users of information. Y dice que él cree que las bibliotecas académicas tienen un reto muy grande y es el de desarrollar usuarios con una formación y un uso muy ético de la información. And you know, the whole how do you become a good researcher and writer and use information in appropriate and ethical ways? That is even more problematic now with the digital environment, and the whole information ethics is something that all students need to be taught, I think. Entonces dice que la gran pregunta de cómo hace uno para convertirse en un gran investigador, en un gran escritor, en un gran académico, es mucho más problemático hoy en día por el tema del acceso digital y el tema del uso ético de la información. Now, I want to share with you, if I can, the results of a doctoral thesis, which was one of my doctoral students who graduated from Rutgers 3 years ago. Dice que quiere compartir con nosotros los resultados de de una tesis doctoral de uno de los estudiantes que se graduó del doctorado en Rutgers hace 3 años. She was an academic librarian in the University of the West Indies in Jamaica. She was in charge of information literacy development in the library. Es de una estudiante que bibliotecaria académica, o sea, universitaria, de las Indias jamaiquinas, sí, que era experta en alfabetización informacional. She wanted to understand how information literacy instruction could be improved. She was deeply concerned that much information literacy instruction that academic libraries were doing was in fact a waste of time and not used by the services, by the students. La gran pregunta de ella era cómo se podría mejorar en las capacitaciones de alfabetización informacional, porque la sensación de ella era que la mayoría eran una perdedera de tiempo. So her doctoral thesis was an examination of information literacy instruction that was provided online by 12 academic
libraries across the US. Entonces su tesis se centró en mirar y evaluar 12 bibliotecas académicas de Estados Unidos que ofrecían tutoriales de, al fin, y evaluar qué pasaba ahí. Many academic libraries, of course, provide online tutorials. And so in these 12 academic libraries, she examined approximately 180 online tutorials. Entonces, como muchas de estas bibliotecas tienen tutoriales, ella examinó un total de 180 tutoriales online. It was a huge job. So she looked at the purpose of the instruction, what the information literacy skills were being developed. She looked at how these online tutorials actually connected with their various classes across the university. Entonces, de las cosas que ella miró fue primero que todo el propósito de los tutoriales, en segundo lugar el tipo de habilidades de manejo de información que se pretendía desarrollar y tercero, cómo se conectaban estos tutoriales con las clases de los estudiantes. But also, she looked at the academic library's mission statement about information literacy. Y también miró el aspecto, la parte de la misión de la biblioteca que tuviera que ver con alfabetización informacional. And so, what Buenas tardes, con permiso. from Medellin? Medellín, yes. Medellin. Álvarez, Rostov. Hello, how are you? Very glad you are here. Didier, hola, ¿cómo estás? Qué rico que llegaste. Discúlpenme No. la tardanza, pero vine retrasado desde el aeropuerto, entonces teníamos que celular. Tranquilo. Pero para que continúe. No, Agua, por favor. te hago un poquito un resumen de lo que está contándonos en este momento que creo Como quieras, yo me que es pego a la sumamente conversación. interesante. Estamos en sesión de preguntas y respuestas básicamente y nos está contando en este momento sobre una tesis doctoral que salió de una estudiante de él de hace 3 años que ella se dedicó a revisar 180 tutoriales de alfabetización informacional en 2 universidades distintas en Estados Unidos, en bibliotecas universitarias. Y parte de lo que ella estuvo mirando era el propósito de los tutoriales, el tipo de habilidades de información que estaba pretendiendo desarrollar y cómo se conectaba ese tutorial con la clase y con la misión de la biblioteca. So, it was interesting, she looked at the mission statements of the libraries and in particular their statements about developing information literacy. Entonces se dedicó a mirar específicamente lo que ellos decían sobre cuál era su misión en el desarrollo de habilidades de manejo de información. So what did she find? When she looked at the mission statements, they were very grand. We are going to develop our students as ethical users of information. We are going to, our students are going to be creative, innovators. They're going to be good researchers. You know, all of these wonderful, grand, eloquent statements about information literacy instruction. Entonces dice que la mayoría de las misiones tenían un elemento sobre alfabetización informacional en que decía pues que los estudiantes iban a desarrollar como unos usuarios éticos de la información, que iban a ser muy creativos, innovadores, excelentes investigadores, o sea que eran todas misiones un poco
grandiosas y pomposas y pretenciosas, suena. Suelen ser. And our students, and there were statements that the students are going to contribute to the body of knowledge that universities create. Y que los estudiantes van a contribuir al conocimiento de que la universidad ofrece al mundo y tal y tal. These were just the mission statements with the library and information literacy. Y esta era solamente la misión que tenía que ver con la biblioteca y And so she looks at the very detailed critical and content analysis of 180 tutorials. Now, the tutorials and the universities were selected because they all had been selected as providing the best online information literacy tutorials. The LOEX database, do you know that database? LOEX. LOEX. It is a database of LOEX, L-O-E-X. No. ¿No lo conoce la base de datos No. LOEX? The LOEX database is a database of the best information literacy tutorials in academic environments. Bueno, es que eso ya es muy sofisticado. LOEX. Entonces, dice que las universidades y los tutoriales se escogieron de acuerdo a los que aparecían en una base de datos que es específicamente para eso, los mejores tutoriales de manejo de alfabetización informacional en bibliotecas académicas. Hay una base de datos de eso y se llama LOEX, L-O-E-X. Yes. Entonces, So, is it free access? That database? I think you've got to join, but I think you could join. Sí, que uno puede inscribirse y le mandan información. So it was not just that she was looking at any information literacy tutorials, she was looking at the best. Entonces no es que ella estuviera mirando cualquier tipo de tutorial de manejo de información, sino que estaba mirando lo que supuestamente era lo mejor. So what did she find? The tutorials served fundamentally two purposes. The first purpose was how to learn about the service of the library. The second purpose was three purposes. How to locate information in the library, and 3, how to evaluate information sources. Bueno, entonces dice que entre los resultados que encontró es que estos tutoriales sirven para 3 cosas. Primero, para conocer los servicios generales de la biblioteca. Segundo, para conocer cómo encontrar información dentro de la biblioteca. Y en tercer lugar, para evaluar las fuentes de información. And remember that the mission statements were saying that the students would be producers of knowledge. Y dice que recordemos que las misiones todas dicen que los estudiantes van a ser generadores de conocimiento. And so, virtually 90% of the tutorials were teaching students how to find stuff and nothing more. Entonces sí, dice que es un poco contradictorio porque a pesar de esto, 90% de los tutoriales simplemente enseñan cómo encontrar cosas y no más.